Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Iván Martínez Lima y te doy la bienvenida a Desarrollo Profesional, un canal enfocado a ayudarte a crecer profesionalmente dentro del negocio donde tú estés. Aquí aprenderás metodologías y herramientas que te ayudarán a crecer profesionalmente para que puedas ayudar a tu empresa a ser más competitiva. No importa desde qué trinchera estés, si eres el dueño, el director, el gerente o el responsable de algún proceso de trabajo, la información que vamos a ver aquí te va a interesar. El día de hoy vamos a comenzar con una serie de videos que para muchos de ustedes va a ser muy interesante, ya que es la primera vez que hacemos esto. Vamos a comenzar a compartir cómo es que logramos resultados en algunos de los proyectos que hemos tenido a lo largo de estos 15 años ya de experiencia en la consultoría. Y es por ello que te vamos a mostrar cómo es que logramos incrementar en un 34% la productividad de una empresa y como consecuencia de esto, su respectivo aumento en ingresos y en utilidad. Te recomiendo que te quedes durante todo el video, ya que te vamos a mostrar paso a paso qué fue lo que hicimos y al final mostramos las gráficas que sustentan los resultados de los que estamos hablando. Para que puedas comprender esas gráficas, es necesario que veas todo el proceso que tuvimos que realizar. Sin más, vamos a pasar directamente a la presentación. Bueno, pues el caso de éxito del que te vamos a platicar es sobre una empresa que se dedica a la reparación de tractocamiones. Y para irnos directamente con la metodología que utilizamos, te vamos a explicar paso a paso qué fue lo que hicimos. Lo primero y más importante es que todo el mundo tenga perfectamente claro cuál es la meta de la empresa. Si ya has visto otros videos de nuestro canal, recordarás que solamente hay una meta la cual tienen que compartir todos los departamentos. El enfoque de la empresa debe de ser rentable, no exclusivamente generar ventas, sino que esas ventas proporcionen un flujo de efectivo positivo que generen una rentabilidad. Una vez aclarando esto, nos enfocamos al paso número 2, identificar el proceso clave de negocio, es decir, cuál es aquel proceso que genera el flujo de efectivo. Aquí puede ser que más de alguna persona no esté de acuerdo, ya que podrían decir que el enfoque de muchas empresas pudiera ser la satisfacción de los clientes. Y eso está muy bien. Pero recuerda que por más satisfechos que tengas a los clientes, si no eres una empresa que genere flujo de efectivo y sea rentable, vas a terminar desapareciendo. Entonces lo importante aquí es identificar qué es aquello que nos garantiza que el dinero siga fluyendo. Como un paréntesis, recuerda que hay tres tipos de procesos. Aquellos que están enfocados en la planeación, aquellos que les podemos llamar procesos clave o que generan el valor hacia los clientes y hacia los accionistas principalmente y también a los empleados, y aquellos procesos que son de soporte, como podría ser compras, recursos humanos, tecnologías de información, etcétera. Para este esquema de identificar cuál es aquel proceso que genera el flujo, nos tenemos que enfocar en los procesos clave o de valor. Si vemos de una manera muy sencilla cuál es el flujo principal de trabajo que tiene esta empresa, podemos ver que un cliente que tiene un tractocamión, al momento de que se accidenta o el camión deja de funcionar, necesita una grúa para que lleve ese camión hacia el taller. Ahí se realizan una serie de procesos y una vez que se desarrollan esos procesos, el producto final es un camión reparado que regresa al mismo cliente. Vale la pena aclarar que en estos centros de reparación, por lo general hay dos niveles de clientes. Muchos de estos centros de reparación trabajan para compañías de seguros, que son quienes garantizan el flujo de trabajo, pero al final de cuentas los camiones pertenecen a personas en específico. Esto significa que tienes que quedar bien con dos entes. Uno es la compañía y otro es el dueño de la unidad. En esta parte de los procesos que está marcado en verde, si nosotros hacemos un análisis un poco más profundo, nos podemos encontrar con que está subdividido en varios pasos. En este caso, y para hacerlo muy práctico, estos 5 son los que nos parecieron adecuado mencionarte. La preparación del personal, el lavado de la unidad se desarma, se repara y la vuelven a armar antes de poderla entregar. Este es el proceso clave de negocio, porque al final de cuentas para poder cobrar, para poder garantizar que te va a seguir trayendo más trabajo, lo que necesitas son reparar unidades. Procesos como la facturación, la cobranza, el proceso de almacén, etcétera, son procesos de soporte. Lo clave en esta empresa en específico es reparar unidades. Una vez que ya identificamos cuál es el proceso clave, lo que tenemos que ver es cuáles son los requerimientos que tiene ese proceso. Para poder identificar los requerimientos, te tienes que enfocar en cuáles son las partes interesadas del proceso clave. Y ellos, en conjunto, piden básicamente tres cosas. Que las unidades sean entregadas a tiempo, que el costo de reparación sea bajo, eso sobre todo viene por las compañías de seguros, y que la calidad cumpla sus expectativas. Aquí en esto de la calidad tienes que tener mucho cuidado. No caigas en el error de pensar que la calidad tiene que ser excelente. No, la calidad tiene que cumplir con las expectativas que nos están pidiendo nuestros clientes.
Si tienes dudas con respecto a la diferencia entre qué es tener una calidad excelente y una calidad que simplemente cumpla los requerimientos, te recomiendo que una vez que termines de ver este video, veas el video que tiene que ver con los costos de calidad. En este momento te va a aparecer la recomendación. Continuamos. Una vez que ya identifiqué los requerimientos, tengo que ver cuáles son los objetivos que tienen esos requerimientos específicos. Y esos son los objetivos que va a tener nuestro proceso clave de negocio. En el caso de las unidades entregadas a tiempo, vimos que lo que requiere, y eso es algo normal, cualquier cliente va a querer que su unidad se la entregues el día que acordaste entregarla. Y una vez que hicimos el cálculo para saber cómo estaba esta empresa, vimos que tenía 20 días promedio de atraso por cada unidad comprometida. En cuanto al costo promedio, lo que las compañías de seguros pedían, porque realmente a uno como cliente, dueño del vehículo, no le interesa eso porque uno ya pagó su deducible, el costo promedio por unidad debería de ser de 220,000 y esta empresa estaba en 245,000. Realmente no estaba exageradamente por arriba, un 10% aproximadamente, pero es un 10% que si la compañía de seguros no estaba de acuerdo, te podía influir en que no te mandaran tantas unidades como podrían mandarte. Y con respecto a la calidad, básicamente las compañías de seguros no querían reclamos de calidad y esta empresa estaba en promedio en un reclamo al mes. La correlación que existía es que a veces se tardaban en entregar las unidades por cuidar o retrabajar muchos aspectos de la calidad y no tener problemas ni con los dueños de los vehículos ni con las compañías de seguros. Un paréntesis interesante es que cuando analizas procesos y sobre todo enfocado a procesos claves de negocio, no tienes que enfrascarte en buscar decenas de indicadores para poder determinar si tu proceso está bien o no. Enfócate en indicadores clave que te ayuden a determinar si ese proceso está cumpliendo la función que debe de cumplir, la cual es generar ingresos y que estos sean rentables para la organización. Bueno, como cuarto paso, una vez que vimos cuáles eran los objetivos que teníamos que buscar, es que dentro del proceso teníamos que buscar las restricciones principales que dicho proceso tenía. Por eso la imagen del embudo. Una restricción es aquella parte del proceso donde el flujo de trabajo no necesariamente va a salir a la velocidad como nosotros queremos. No siempre va a ser algo negativo. Si tú tienes solamente una máquina que realiza una función y está al tope de trabajo, pues la restricción es esa máquina, pero no porque la máquina esté mal, sino porque simplemente está a máxima capacidad. Pero también puede haber restricciones que tengan que ver con políticas. Te recomendamos que veas el video en este canal que habla específicamente de restricciones y de cuellos de botella para que esto te quede mucho más claro. Para comenzar a analizar las restricciones y no comenzar a hacer mediciones y mediciones donde nos perdiéramos y tardáramos muchas semanas en poder tomar decisiones, lo que nos preguntamos al principio fue, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir con los objetivos que tenemos? Si no cumplimos con las entregas a tiempo, pues el dueño de la unidad se va a quejar con la compañía de seguros y la compañía de seguros nos va a dejar de mandar unidades, porque va a decir que siempre somos lentos para trabajar. Si no cumplimos con el costo promedio, la compañía de seguros nos va a mandar unidades más pequeñas que no requieran gastos tan grandes para que no se dispare tanto los costos. Esto es algo que ocurre normalmente. Y si la calidad no se cumple, pues nuevamente el dueño de la unidad se queja con la compañía de seguros y la compañía de seguros deja de mandar unidades. Aquí hay algo curioso, mientras los clientes, los dueños de las unidades no se quejen con la compañía de seguros y tú mantengas el costo promedio, la compañía de seguros te va a seguir mandando unidades. Esto implica que para mantener el flujo de trabajo, lo que teníamos que verificar eran dos cosas: cómo mejoramos el tiempo de entrega y cómo mejoramos la calidad. Pero la calidad realmente no estaba descontrolada, solamente una queja en promedio al mes. No es mucho tomando en cuenta la cantidad de unidades que se reparaban. Aquí ya se podía ver que el enfoque tenía que ser principalmente en los tiempos de entrega. Sin embargo, hicimos otro análisis, que en este caso te muestro la versión resumida del mismo, donde vimos en cuestión de prioridades y de análisis de variables, cuál es aquel proceso que era más factible modificar y que nos podía dar mayor impacto, mayor beneficio. Como puedes ver, el que tuvo mayor puntuación fueron las entregas a tiempo. Básicamente porque nos generaba un mayor impacto con el cliente, era mucho más fácil medirlo, los cambios en el proceso se podían dar de forma más sencilla y el manejo interno también era mucho más factible de modificar. Tratar de cambiar la metodología de las compañías de seguros para costear los trabajos, pues era prácticamente imposible, por eso obtuvo calificaciones muy bajas. Y con respecto a la calidad, teníamos la gran limitante de que es algo subjetivo. No era algo que pudiéramos medir con facilidad para poder decir si un cliente iba a estar el 100% de las veces satisfecho o no. Esto implicaba que al momento de platicar con un cliente, podríamos ver nosotros el camión prácticamente perfecto, pero el cliente podría encontrarle detalles y ya con eso levantar una queja. Al ser subjetivo, no nos convenía, no podíamos enfocar todas las pilas ahí. Pero con las entregas a tiempo era muy sencillo. ¿Se cumplió el plazo con el cliente? Sí o no. Muy sencillo de medir, algo completamente interno,
Se siente uno genial cuando te cumplen la fecha de entrega. Vimos que este era el camino más corto para poder modificar de manera contundente el proceso. Además de que desde el punto de vista de resultados era donde teníamos la mayor diferencia. Realmente teníamos un problema grande de entregas a tiempo. Lo siguiente que hicimos fue analizar el proceso, pero desde el punto de vista de las entregas. Es decir, aquellas actividades que tienen que ver con la reparación de la unidad. Y como recordarás, teníamos nuestro proceso analizado, ya habíamos encontrado estos 5 pasos principales, por lo que tomamos esos 5 pasos principales y comenzamos a analizarlos uno por uno. Entonces tomamos lo que era preparación del personal y lo desglosamos en cuáles son los subpasos que eran necesarios para que el personal pudiera comenzar a trabajar en las unidades. Nos dimos cuenta que eran los siguientes. El personal llegaba al taller, se cambiaba por ropa de trabajo, verificaban el plan de trabajo del día e iban por su herramental. Hasta que hacían estos 4 pasos era cuando ya empezaban a trabajar con la unidad. Lo interesante al analizarlo a detalle es que nos dimos cuenta que la empresa tenía una política de 10 minutos de tolerancia. En vez de que las personas entraran a las 8, como se supone que debería de ser, la mayoría de las personas entraban 8 o 10. Se tardaban 5 minutos en promedio en cambiarse porque naturalmente platicaban ahí con sus compañeros a la hora de estar en los lockers. 10 minutos en buscar al supervisor, ver el plan de trabajo y ponerse a platicar de cualquier cosa antes de poder irse a la unidad. Y todavía se tardaban 5 minutos más para ir por el herramental. Y esto era si no había una cola de espera en el almacén para poder recoger sus herramientas. Esto implicaba que antes de que pudieran tocar a una unidad, por lo general pasaban 30 minutos promedio. Esto todos los días y por cada uno de los maestros que eran capaces de reparar por sí solos una unidad. Por lo general, en un proceso de trabajo que quieres mejorar, la mayor cantidad de mejoras las vas a encontrar en las políticas y en la forma de hacer las cosas, pero desde el punto de vista de metodologías básicas, no de la cuestión técnica. Curiosamente, en este proyecto, para nada tuvimos que gastar un solo peso en capacitación para los maestros para que supieran reparar de una forma diferente sus unidades, porque ya eran maestros, personas que tenían 20, 30 años de experiencia reparando unidades, que toda su vida, desde los 15 años, algunos más pequeños inclusive, ya habían estado trabajando con unidades. Una vez que tenemos esta información, lo que sigue es ver realmente el impacto, pero con respecto a la meta. ¿Cuál es la meta de esta empresa? ¿Recuerdas? Generar dinero. Lo que teníamos que ver era estos 30 minutos, cómo impactaban a la empresa en la generación de dinero. Unas cuentas básicas. Tenemos 25 maestros que son capaces de reparar unidades, aunque el personal operativo de la empresa era alrededor de 35 a 40 personas en aquel entonces. Lo siguiente que hicimos fue calcular los días hábiles, que esto no te tarda ni 10 minutos en hacerlo. En el caso de México son 244 días hábiles. Lo que tuvimos que hacer fue obtener la capacidad instalada en horas persona, es decir, cuántas horas realmente tengo de trabajo directamente en los camiones, porque los camiones son reparados por personas. Para poderlo sacar, multiplicamos 25 maestros por 244 días hábiles por 8 horas, lo que nos dio un total de 48.800 horas. Ahora, si hay un ingeniero industrial viendo este video, lo más seguro es que nos va a decir que debe de haber un factor de ineficiencia en esas 8 horas porque es imposible que una persona trabaje 8 horas seguidas. Y tiene toda la razón. Pero en aquel entonces, e inclusive ahora, yo te recomiendo que no le metas ningún factor de ineficiencia, ya que nosotros nos enfocamos en la metodología de teoría de restricciones de Goldratt, y una de las recomendaciones más fuertes que hace es que no te enfrasques en hacer mediciones complejas y tan detalladas que te quiten o te desenfoquen de tu objetivo principal, que es poder detectar cuáles son aquellos contribuyentes mayores a la falta de productividad. Teniendo nuestra capacidad anual calculada, lo siguiente que hicimos fue ver la pérdida de tiempo que esa media hora por cada uno de los maestros representaba para dicha capacidad. Y en este caso nos dimos cuenta que perdíamos un 6.25% de toda la capacidad anual por el simple hecho del proceso en el cual la mayoría de los maestros comenzaban a tocar el camión hasta después de 30 minutos de haber ingresado a la empresa. Si esto lo manejamos en dinero, esta fue la forma como lo sacamos. Para poder reparar una unidad de mediano daño, porque había unidades con daños pequeños, medios y grandes, se necesitaban 15 días hábiles o 120 horas. Las unidades que potencialmente no se reparaban por la pérdida de productividad eran 25.4 unidades, las 3.050 horas entre las 120 horas necesarias para reparar cada unidad. Como lo estábamos tomando como unidades de mediano tamaño, lo que vimos también, sacamos un promedio de cuánto era la utilidad bruta
por cada una de esas unidades medias, tomando en cuenta los últimos 3 años de trabajo de la empresa. Y el resultado que obtuvimos fueron 50,000 pesos por cada una de estas unidades de tamaño medio. Esto implicaba que la utilidad bruta acumulada potencial perdida al año era de 1,270,500 pesos aproximadamente. No nos estamos yendo con los centavos aquí. Imagínate esto, aproximadamente 63,500 dólares al año perdidos potencialmente solo en el ingreso del personal a la empresa. Esta es la forma como yo te recomendaría que cuando quieres hacer una modificación en un proceso lo justifiques ante los dueños o ante el director de la empresa. Cuando les hablas en dinero, te van a hacer caso. Naturalmente, al mostrarle estos datos al dueño, pues las propuestas que hicimos para poder mejorar y recuperar parte o todo este dinero fueron escuchadas. Una vez que ya teníamos datos y que fueron validados por el mismo dueño, que nos dijo que los cálculos estaban bien hechos, definimos qué cambios eran necesarios y los implementamos. Y aquí es donde realmente empezaba el proyecto, porque al final de cuentas sacar cálculos y hacer estimaciones es relativamente sencillo, pero definir qué es lo que vas a hacer, implementarlo y esperar que esos cambios sean los adecuados para poder revertir la situación es lo que realmente implica el reto dentro de un proyecto. Lo que nos preguntamos fue, ¿qué hacemos para que los maestros pongan las manos en la unidad, o sea, comiencen a repararlo a las 8 a.m.? No antes, porque al final de cuentas su contrato implicaba que a las 8 tenían que comenzar a trabajar. Esto nos llevó a definir cambios de políticas y adecuaciones en los procesos. Y aquí te presentamos los tres principales. Primero hubo un cambio de regla, un cambio de política. A las 8 de la mañana ya tienen que estar en la unidad, listos para poder trabajar. Esto implicó que tuvieran que entrar aproximadamente de 15 a 20 minutos antes. Y por supuesto que hubo muchas quejas. Pero con el paso del tiempo, la gran mayoría de los maestros se adaptó a esta situación sin ningún problema porque al final de cuentas estaba dentro del reglamento y del contrato de trabajo. Para poder reforzar este cambio cultural, se implementó un programa de evaluación de desempeño donde precisamente aquellos maestros que llegaban a las 8 a.m. listos para poder comenzar a trabajar en las unidades, se les daba un bono. Por supuesto, cuando cumplían todo el mes asistiendo puntualmente a comenzar a reparar la unidad. Y tienes que analizar esto. Cuando haces un programa de desempeño y que vas a tener bonos, esos bonos tienen que estar completamente alineados con el objetivo principal del negocio. O sea, que puedas justificar que cada peso que te vas a gastar en ese bono es porque el beneficio va a ser mucho mayor. Lo que esta empresa invirtió en bonos al año era menos del 1% de lo que podía obtener potencialmente de ingreso adicional, solamente pensando en la capacidad instalada que iba a aumentarse por el ingreso del personal. Pero un bono tú lo puedes alinear a muchos cambios de comportamiento de las personas, no solamente a que lleguen más temprano. Y el tercer punto fueron kits de herramientas para que no tuvieran que ir al almacén a perder tiempo de aquí a que se les juntaban todas las herramientas que necesitaban, sino que cada uno de ellos pudiera tener un carrito de herramientas que lo pudieran dejar en su zona de trabajo, bajo llave, para que no tuvieran que ir al almacén cada vez que llegaban. Esto facilitaba mucho el proceso y también por eso no necesitaban llegar media hora más temprano a la empresa. Con llegar de 10 a 15 minutos antes era más que suficiente. Este tipo de modificaciones no solamente se manejaron en el ingreso, sino también con la ida y regreso de comer, con el fin de labores y las vueltas que tenían que dar al almacén por herramientas o inclusive por material que necesitaban para poder hacer las reparaciones, como por ejemplo tornillos. Todos estos cambios lo que hicieron fue aumentar en un 35% la capacidad instalada de la empresa, sin contratar más gente, sin contratar más herramienta o equipo, porque los carritos es una cosa, pero realmente no tuvieron que comprar maquinaria y no se ampliaron las instalaciones de la empresa. 35% de capacidad adicional solamente cambiando políticas, solamente cambiando la forma de trabajar. Es una cantidad enorme de capacidad que tenían ahí desperdiciada. Por supuesto que es mucho mejor cuando puedes ver si los resultados se están dando con respecto a lo que esperas. Y por eso te vamos a mostrar el último paso, que fue la medición y la evaluación. Asegurarnos de que todo esto realmente estaba funcionando. Y estas gráficas que te voy a mostrar son las originales de aquel entonces. Pero aquí puedes ver, por ejemplo, cómo disminuyeron las faltas en los 3 primeros trimestres cuando se inició el proyecto, cuando se empezaron a implementar los cambios. De tener un promedio de más de 90 faltas al mes, faltas injustificadas, se lograron disminuir hasta en un 63%. Ahora recuerda que aquí estamos hablando de personal que por lo general su nivel de estudios más alto era primaria, educación básica, y que dentro de su cultura estaba faltar las veces que fueran necesarios.
Pero con el programa de evaluación de desempeño y con los bonos, lo que hicimos es que estuvieran más motivados para no faltar y no pedir permisos. Fíjate cómo los permisos disminuyeron en un 90%. Lo importante es que ese programa de evaluación esté bien diseñado y si quieres conocer más al respecto, tenemos una serie de videos aquí en el canal que hablan de cómo hacer un programa de evaluación de desempeño, pero si lo haces bien, te va a dar resultados como estos. El nivel de satisfacción de clientes. Al final nunca se logró tener perfecto, pero recuerda que siempre la cuestión de la calidad era subjetiva. Pero lo que sí se puede ver es que se mantuvo constante. En ningún momento disminuyó la calidad por el hecho de que ya teníamos más capacidad y que ya se podían manejar más unidades. La calidad se mejoró y se mantuvo constante. Pero esta es la gráfica más importante de todas, así como está de sencilla. Los días de atraso en vehículos. En marzo fue cuando se tomó la última medición y de ahí sacamos que tenían un promedio de 20 días de atraso por cada unidad que reparaban. Y puedes ver cómo con respecto al paso del tiempo, esta medición se fue mejorando. ¿Qué significa esto? Al tener una mayor capacidad, el proceso de reparación se pudo hacer mucho más rápido porque los maestros estaban más enfocados en poder reparar las unidades como lo tenían que hacer. Como un dato adicional, esto es algo que también se volvió interesante, como en muchas empresas que se dedican a la reparación, se pierde muchísimo material, por ejemplo, en este caso tornillería, porque los maestros no tenían la costumbre ni la cultura de que cuando les sobraban los tornillos se tenía que regresar al almacén y simplemente se los guardaban, los dejaban tirados o los ponían en botes que estaban regados a lo largo de toda la empresa. Dentro de las actividades que se hicieron fue recuperar todos esos tornillos y se disminuyó en más de 75%, en este caso 78%, las compras de tornillos por la cantidad de tornillos que se podían recuperar. Esto implicaba que se tardara menos tiempo, que hubiera más dinero para poder invertir en las mejoras que realmente eran importantes, que agregaban valor al objetivo principal de la empresa y no estar perdiendo el tiempo buscando tornillos que realmente siempre los tenías dentro de la organización. Como información adicional está esta gráfica que muestra los ingresos de vehículos. La línea roja más gruesa representa el 2009, que fue el momento cuando se implementaron todas las mejoras, y puedes ver cómo a partir de junio el ingreso promedio de vehículos fue mucho mayor. Esto porque se fue incrementando la capacidad instalada. La medición de diciembre está muy baja porque al momento de hacer el corte era principios de diciembre y todavía no habían ingresado todas las unidades que iban a entrar en ese mes. Pero lo interesante aquí es que veas cómo al mismo tiempo que había más ingreso de unidades, los tiempos de cumplimiento de la fecha de entrega se estaban mejorando. Y este es el resultado de la mejora de la capacidad. No importaba que entraran más unidades, podían cumplir con las fechas de entrega. Se fue mejorando las fechas de entrega. Esta correlación entre esas dos gráficas yo creo que es lo mejor que puede definir este proyecto. Hay una frase y una pregunta muy importante que yo te recomiendo que te hagas. Y antes de verla, este es el momento en que te puedes suscribir al canal si no lo has hecho o darle me gusta al video. Pero una frase muy importante es la siguiente: lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Parte fundamental del proyecto fue sacar datos muy específicos de todo aquello que se pudiera, pero sin caer en una exageración del detalle. Nos fuimos con los datos generales, aquellos que nos podían proporcionar información para una toma de decisiones rápida. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuánto estás perdiendo actualmente por no evaluar tus procesos? Sigue la metodología que te mostramos aquí y vas a ver cómo vas a poder detectar restricciones que de quitarlas puede hacer que tus procesos y tu negocio mejoren radicalmente. Déjanos tus comentarios y dinos qué te pareció esta metodología, en qué cosas estás de acuerdo, en qué cosas no estás de acuerdo. Y como siempre, muchas gracias por el tiempo que dedicaste a ver este video. Compártelo con aquellos que les pueda interesar. Hasta luego.